Y sin más, para no perder el tiempo, porque la verdad es que las tres personas que hoy nos acompañan tienen mucho que decirnos sobre ello, pues voy a presentároslo para que sepamos bien quiénes son y para empezar el coloquio y que también vosotros podáis plantear las preguntas que queráis a cada uno de ellos. Entonces, bueno, empiezo por vuestra izquierda con Rubén Pío, que es farmacéutico y es catedrático de bioquímica y director del programa de biomarcadores y de tejidos sólidos del CIMA, que es el Centro de Investigación Médica Aplicada de la Universidad de Navarra. Muchísimas gracias, Rubén. Muchas gracias. A mi izquierda, Estefanía, una buena amiga, hay que decir. Ella es presidenta de Lung Cancer Europe, que es una organización de pacientes a nivel europeo que está formado por asociaciones de pacientes a nivel nacional. Y, por ejemplo, AECAP y Fundación Más que Ideas somos miembros de esta entidad. Y aparte es representante de la asociación WALS, que es Women Against Lung Cancer in Europe, que es Mujeres contra el Cáncer de Pulmón en Europa. Muchas gracias, Estefanía. Muchas gracias por la invitación. Ella está un poco nerviosa porque ella es italiana, pero habla muy bien español y seguro que lo hace perfecto. Y también, por supuesto, ya conocéis a José Miguel, que es oncólogo médico del Hospital Universitario de la Princesa y también de la Clínica M. de Anderson de Madrid y miembro también representante del Grupo Español de Cáncer de Pulmón. Entonces, si os parece bien, voy a empezar a hacer una pregunta, pues en este caso a Rubén y a José Miguel, acerca del conocimiento que tenemos sobre esta enfermedad, como punto de partida, si os parece bien. ¿Qué sabemos de nuevo? ¿Cuáles son las principales novedades o avances que se han producido en los últimos años en el conocimiento del cáncer de pulmón? Si quieres empezar, Rubén. Sí, bueno, va a ser un poquito también reincidir sobre aspectos que ya se han tratado. Yo destacaría, en primer lugar, y ya se ha comentado, ¿no?, la evidencia clínica, evidencia científica de que el screening, el cribado de cáncer de pulmón, pues es aplicable. Eso es una novedad de los últimos años, aunque es verdad que hay todavía muchos aspectos que hay que tratar para aplicarlo de manera poblacional, pero ya hay evidencia científica. Destacaría también, y eso es un poquito, también a mí me toca más a lo que yo me dedico, que la oncología en general, y más en particular el cáncer de pulmón, ha bajado al nivel molecular. Es decir, eso también ha cambiado en los últimos años. Si bien la investigación en cáncer de pulmón ha progresado durante, podríamos decir, de los años 80, 90, avanzó un montón el conocimiento molecular, su aplicación real clínica no ha llegado hasta este siglo. A partir del año 2000, ¿no?, 2000 poco, empezaron ya a ver la luz los descubrimientos científicos a nivel clínico. Eso también yo lo destacaría. Y esto conlleva pues todo lo que se ha ido hablando también y que saldrá aquí de la caracterización mediante test moleculares de las alteraciones que tiene un tumor y el tratamiento adecuado para ese tumor. Y, por supuesto, en esta línea, lo más reciente a destacar es la inmunoterapia, ¿no? Quiere decir que no deja de ser también otro avance también a nivel de conocimiento muy básico de la biología del tumor y que, bueno, pues que también está dando sus frutos. Es verdad, José Miguel, que el estudio del cáncer de pulmón ha bajado, como Rubén decía, a la base, a nivel molecular, ¿no? Y ya entiendo que no se puede hablar de dos cánceres de pulmón iguales. Evidentemente, no. Esa es la idea clave. Tenemos, como decía antes, la enfermedad de cáncer de pulmón, pero tenemos luego cada subgrupo y dentro de cada subgrupo cada persona también es diferente. No ya la propia biología molecular del tumor, sino el propio metabolismo del paciente que también condiciona la respuesta y las potenciales resistencias a los tratamientos. Con lo cual, en el fondo, yo creo que uno de los grandes avances, lo hemos comentado también antes, es estos subgrupos, pero ya... y contestando directamente, hoy día la oncología sin los conocimientos de la biología molecular no haría absolutamente nada. Seguiríamos poniendo tratamientos de quimioterapia, es decir, el mismo tratamiento para todos los pacientes, con lo cual sí, determinados pacientes, 20, 30, 40% como mucho responderían, pero el resto se llevarían únicamente las toxicidades inherentes a los tratamientos. Con lo cual yo creo que lo más importante ha sido esta identificación de los grupos, pero sobre todo estamos hablando de mutaciones del gen EGFR, que fue el primero, que como bien decía Rubén, cuando lo hemos empezado a utilizar estamos hablando de alrededor de 2005, cuando se describieron, se publicaron en revistas muy importantes estas mutaciones y sobre todo la relación con la con la sensibilidad a estos fármacos. Estamos hablando de 2005, o sea, estamos hablando apenas 11 años. Se da además la curiosidad de que tuvimos antes el fármaco que las mutaciones. Conocíamos antes el fármaco, lo que ocurre es que, bueno, lo administrábamos a todos los pacientes
fue a partir del año 2005 cuando se describieron las mutaciones que obviamente ya veíamos en qué pacientes conseguías una supervivencia mucho mayor. Y cuando digo mucho mayores, estamos hablando de supervivencias que no tenían nada que ver con la quimioterapia. Estamos hablando, tranquilamente ahora, estamos hablando de 3, 4, 5 y 6 años, dependiendo de los pacientes. Obviamente no solo con fármacos, sino que bueno, vas rotando diversos fármacos, porque no olvidemos que los pacientes que tienen estas mutaciones también son sensibles al tratamiento con quimioterapia. Y todavía, como Rubén sabe, todavía más reciente es que cuando el paciente deja de responder a estos fármacos, que por desgracia todos dejan de responder, ¿por qué? Porque como yo comentaba antes con alguien, la célula tumoral es muy inteligente, está buscando vías alternativas para escaparse del ataque al que le sometemos. Bueno, pues sabemos hoy día que más del 50%, alrededor del 60% de estas resistencias es por otra mutación adicional, una mutación de resistencia. Y por suerte ya tenemos en el mercado un fármaco que ataca también a estas mutaciones de resistencia, con lo cual realmente yo solo suelo comentar a los pacientes que dicen, pregunta, pero doctor, ¿se sigue investigando? Se investiga continuamente y muchísimo además. Y se va avanzando mucho. Lo que ocurre es que a nivel de calle pues parece que son, ¿verdad?, muy poquito a poco, pero los avances son continuos. Y de la inmunoterapia luego, si queréis, podemos avanzar, pero yo creo que ha sido también un cambio radical y yo creo que todavía nos queda muchísimo por ver. Estamos empezando realmente. A raíz de lo que dice José Miguel, Estefanía, últimamente oímos muy buenas noticias, de alguna manera, quiero decir buenas entre comillas, ¿no?, acerca de todo lo que vamos sabiendo del cáncer de pulmón, de las nuevas opciones terapéuticas, nuevas estrategias que están llegando. ¿Cuáles son las expectativas del colectivo de pacientes? ¿Estamos totalmente positivos y ambiciosos ante lo que sucederá o hay cierta cautela? Bueno, digamos que todos los avances que se han producido en los últimos años con las terapias dirigidas antes y hoy con la inmunoterapia, seguramente es que ha mejorado el panorama del cáncer de pulmón, sobre todo en las fases más avanzadas. Entonces, como ha dicho antes, en las fases más avanzadas y por el cáncer de pulmón metastático también. Claro que ha mejorado esta enfermedad en términos de supervivencia y de calidad de vida. Entonces, seguro que por la comunidad de los pacientes y sus familiares también ha generado mucho más expectativas de los tratamientos y ha aumentado también la esperanza de poder tener acceso a ese tipo de tratamientos. Pero lo que hay que tener en consideración y poner atención es que la mayoría de estos tratamientos solo son para un subgrupo de pacientes, digamos, no por todos. Entonces, si hablamos de terapias dirigidas, hablamos de 3-4%, por ejemplo, de pacientes de ALK que tienen unas translocaciones de ALK, de EGFR, 13%. Entonces, digamos, una parte de los pacientes. Si hablamos de inmunoterapia, hablamos de una terapia que ahora está en segunda línea, no está todavía aprobada en primera línea, se está todavía, digamos, haciendo investigación sobre eso. Entonces, creo que hay que tener mucha cautela en hablar de cáncer de pulmón como una enfermedad crónica, porque muchas veces, no sé si aquí en España también, pero por ejemplo en Italia, los medios a veces proporcionan informaciones poco claras y poco correctas. Cuando hablamos de tratamientos para pacientes hay que proporcionar información que tienen fuentes muy aclaradas. Claras, sí. Que no pasa lo mismo. Sí, porque si no, claro, va a crear y a generar muchas más expectativas que luego no se pueden alcanzar. Y para ajustar las expectativas, pues están foros como el de hoy y si os parece, pues vamos a empezar a hablar, porque es verdad que en la sesión anterior hemos hablado brevemente de la cirugía, de la oncología radioterápica, de la quimioterapia, que se siguen utilizando en muchísimos casos, en la gran inmensa mayoría. En este espacio hoy hemos querido hablar de este debate, posiblemente en la tercera edición iremos también a los avances en los tratamientos convencionales, pero hablando de las terapias dirigidas, ¿en qué consisten, José Miguel, y cuándo debemos optar por esta herramienta, por esta estrategia terapéutica?
Bien, como decía antes, los avances a nivel biomédico pues nos están permitiendo identificar estos marcadores. Como bien decía, no es para todos los pacientes. O sea, por eso necesitamos el tejido para analizar estas alteraciones tratables, porque conocemos alteraciones para las cuales hoy día no disponemos de tratamiento. En el futuro, seguro que sí. Y como decimos, no es para todos. Por ejemplo, mutaciones del gen EGFR ocurren en nuestro medio en pongamos un 12-14% como mucho. Consiste en una alteración, una mutación es una alteración de la normalidad cuya alteración da lugar, en este caso, pues a un estímulo sobre la multiplicación celular, y una multiplicación no controlada, como es la habitual. La habitual está muy controlada, sus agentes que disminuyen el crecimiento, otros que lo aumentan. Bueno, en este caso es un incremento en la multiplicación celular totalmente descontrolada. Y los fármacos van dirigidos justamente a esa alteración, a ese punto donde está alterado. En este caso, los tratamientos es una dirigido a una tirosinquinasa, que es la que está alterada, con lo cual lo bloquea y deja de ejercer ese efecto sobre la multiplicación, con lo cual la célula deja de multiplicarse, y no solo eso, sino que acaba reduciéndose. En algunos casos incluso se puede conseguir una respuesta completa, es decir, una desaparición de la enfermedad. Esto también se puede conseguir. Las otras alteraciones hoy día tratables, la translocación al gen ALK, es un 5%, pero 5% son miles de pacientes en todo el mundo. La otra alteración, la más nueva, es también una translocación el gen ROS1, que ya también se está empezando a hacer de forma rutinaria en todos los hospitales. Estamos hablando de un 1-2%, que parece muy poca cosa, pero vuelvo a lo mismo, son miles de pacientes. Y dirigido, pues viene eso, justo a la alteración, a la alteración molecular que condiciona el desarrollo del cáncer. Ahí es donde va dirigida la terapia. Por eso, terapias dirigidas contra una diana. Básicamente es eso. Rubén, si no me equivoco, estamos hablando de medicina personalizada, donde al final es diseñar un tratamiento que vaya dirigido a una alteración concreta, que en el caso de que lo tenga esa persona. Entonces, ahí el rol, ¿cuál es el papel de los test genéticos y cómo se realizan? Bueno, el papel es esencial porque esas terapias han sido diseñadas en base a una alteración concreta. Es decir, que para que sean efectivas tiene que existir esa alteración. Y esto también ha sido algo que ha cambiado un poquito de la mentalidad que teníamos de la visión del cáncer. Todo el mundo teníamos claro que el cáncer no era una única enfermedad, que el cáncer de pulmón no era una única enfermedad. De hecho, los análisis genéticos de los tumores descubren una infinidad de alteraciones. Cada tumor es un auténtico desastre en cuanto a su integridad genética. Y, sin embargo, a pesar de ello, de que hemos comprobado que efectivamente un tumor es completamente aberrante, muy difícil de estudiar, hemos encontrado cierta simplicidad, que es que los tumores, en toda esa maraña de alteraciones, tienen algunas alteraciones que son clave para su funcionamiento. Y es lo que llamamos, el término inglés que llama los drivers. Sería traducido al castellano como los conductores, ¿no? Los que en el fondo hacen que eso vaya de la manera en la que va. Pues todas estas terapias que se están ahora desarrollando y que se están aplicando en la clínica, lo que hacen es precisamente ir frente a esos drivers, frente a esos conductores. Y se ha visto que no hace falta atacar a varios conductores a la vez en un tumor, sino que atacas únicamente a uno, que por ejemplo hace que la célula tumoral se reproduzca, se prolifere, y es suficiente como para controlar clínicamente la enfermedad. Entonces, claro, hemos identificado, o somos capaces de identificar alteraciones esenciales en los tumores, tenemos terapias específicas para cada una de esas alteraciones, pues entonces ya está, digamos, el círculo completo, ¿no? Es decir, un paciente tiene que ser sometido a un test genético. Hay ciertas características morfológicas del tumor o clínico-patológicas del paciente que te dirigen hacia algunos test u otros. Ya ha salido, ¿no? Pues, por ejemplo, es muy frecuente en personas no fumadoras que tengan alteración de GFR, es mucho más frecuente que en otros individuos, y es prácticamente inexistente en algunos subtipos histológicos. Es decir, tú eliges un poquito el test también en función de la morfología del tumor y de otras características, y si el test es positivo, es decir,
esa mutación está presente en ese tumor, asumes que es una mutación que está haciendo que el tumor se comporte de esa manera y entonces ya, si tienes la fortuna de tener fármacos adecuados para esa mutación, tratas al paciente. Resultados muy favorables, a pesar de que sabemos que el tumor evoluciona y que... Pues bueno, el test, hoy en día prácticamente cuando cualquier fármaco de nueva generación, terapia dirigida, digamos, prácticamente es obligado, casi para su aprobación, que venga acompañado de un test genético que te seleccione la población que debe ser tratada con ese fármaco. Porque si tú tratas un fármaco que tiene la alteración A, tratas un paciente que tiene la alteración A con un fármaco que va frente a la alteración B, no tiene ningún... ¿Pero se hace el test genético a todos los pacientes? Hoy en día se hace el test genético a pacientes en los que se tiene fundada sospecha de que pueden tener esa alteración concreta. Me explico. Una persona no fumadora, mujer, un tipo de adenocarcinoma. Es decir, no creo que nadie se le escape hoy en día hacer un test de GFR y ALK, incluso ROS, si es posible. Sin embargo, hay tumores de pulmón, como es el tumor de histología escamosa, que se sabe que no tiene mutaciones de GFR. Bueno, pues en ese caso... no es necesario hacer. Aún así puede haber gente que defienda hacerlo porque se ha dicho que hay tumores con histología mixta, escamosos. Bueno, es decir, digamos que en algunos casos es obligado y se hace de rutina y en otros casos es un poquito más discutido. Luego está el asunto de que hasta ahora los test genéticos se hacían de manera individualizada, es decir, se evaluaba un único marcador. Y ahora cada vez se utiliza más una tecnología que es lo que se llama los paneles genéticos, que lo que hacen es evaluar pues, decenas de genes a la vez. Esto te saca un poquito de este conflicto de decir, bueno, le miro, no le miro, ¿qué le miro? Decir, bueno, casi por el mismo precio y por la misma cantidad de muestra, le miro 60 genes. Algunos sería absurdo mirarlos porque ese paciente seguro que no lo va a tener, pero es igual, miro todo. Y bueno, pues así se encuentra, por supuesto, está incluido ahí lo que tú mirarías sí o sí de manera individualizada. Entonces también ese es el futuro, cada vez tecnologías que te permitan analizar más genes a la vez, tener más información, tratando de encontrar al menos uno que sea drogable. Si alguien tiene una pregunta, que estos temas suelen ser complejos y difíciles de entender, de verdad no tengáis problema en levantar la mano, que os acercamos un micrófono para resolver cualquier duda, ¿vale? Estefanía, en el caso de que pues, se identifiquen mutaciones, entonces se pueda dar un tratamiento, una terapia dirigida, ¿cuáles son los principales efectos secundarios? Aquí muchas de las personas que os habéis inscrito habéis destacado la calidad de vida. Y es verdad que en estas nuevas opciones de tratamiento se suele decir que los efectos secundarios son menos graves que en otros tipos de tratamientos. ¿Cuáles son los principales efectos secundarios que suelen...? Lo que creo que es importante recordar es que es verdad que hay menores y leves efectos secundarios, por ejemplo, respecto a la quimioterapia, pero también hay efectos secundarios en ese tipo de tratamientos. Efectos que pertenecen más, por ejemplo, problemas de piel, de cambios visivos, también vómitos y diarrea, como la quimioterapia, pero un poquito menos. Y digamos que cómo se puede enfrentarse a ese tipo de efectos secundarios. Lo que normalmente nosotros como asociación sugerimos es que sacar informaciones de las fuentes oficiales, digamos, los sitios de las comunidades científicas o los sitios de asociaciones de pacientes, donde todas las informaciones que se proporcionan están controladas y son correctas. Así que podemos evitar que los pacientes tengan mucha más confusión sobre lo que hacer en frente de este tipo de efectos secundarios. Por ejemplo, como asociación en Italia, nosotros tenemos toda una colección de libretos de pacientes que están escritos para el directivo y científico de la asociación, que tratan todos los temas que pertenecen a la enfermedad. Entonces, la nueva terapias, como enfrentarse con los efectos secundarios de las terapias, y aquí lo tenemos también en español, si lo queréis después. Porque tenemos, como sabes, trabajamos también con AECAP, por ejemplo, y entonces a veces producimos también libretes en otro idioma, no son en italiano. Perfecto. Ya me lo han notado para cuando os enviemos un email posterior, enviaros el enlace con esta información para que también lo tengamos. José Miguel, ¿es posible combinar las terapias dirigidas con otro tipo de tratamientos o se debe administrar
Fue una de las vías iniciales porque la mayor parte de los avances teníamos la quimioterapia, teníamos un fármaco nuevo, por ejemplo, antiangiogénicos, que no hemos hablado, pues la forma de poder demostrar el beneficio era unirlo a lo que ya teníamos y ver el incremento en ese beneficio. Con la mayor parte o con muchos fármacos así ha funcionado y pensamos que con estas terapias dirigidas a un gen iba a funcionar igual hasta que vimos que no. Lo que ocurre es que sí vimos que había un subgrupo de pacientes que se beneficiaban mucho. Fueron en los que luego se describieron las mutaciones, con lo cual la respuesta hoy día para la mayor parte de los fármacos es no. Se ha intentado, sí, pues un poco tratar de conseguir el beneficio de ambas vías de tratamiento, pero no, se ha visto que se pueden utilizar, pero de forma alternativa, que es lo que hacemos en la práctica. Paciente que tiene una mutación que estás tratando de forma dirigida hacia la tirosinquinasa y cuando progresa, una opción es poner quimioterapia. Como he dicho antes, también responde a la quimioterapia. Y luego, en una segunda progresión, te puedes plantear otro inhibidor diferente al que recibió al principio. Y en caso de que tenga la mutación de resistencia que he dicho antes, ya tenemos fármacos. Bueno, tenemos un fármaco que todavía no está comercializado y que nos cuesta mucho conseguir, pero que en cuestión de meses tendremos. Eso también es verdad. En definitiva, hoy día no. O es el tratamiento antidiana o es la quimioterapia. Pero no olvidemos que es que se puede y se debe aprovechar todas las opciones de tratamiento dirigidas, generales, radioterapia, cirugía. Quiero decir, un paciente metastásico no es candidato a cirugía, lo cual no quiere decir que en determinado momento de la evolución, si crees que se puede beneficiar de una resección parcial o de lo que sea, igual que de radioterapia, por una fractura patológica, una metástasis dolorosa, en definitiva se trata de aprovechar todo el arsenal que tenemos. Vamos, como decías antes, un abordaje personalizado. Totalmente. Y no basar un criterio para todos, sino básicamente pues estudiar cada caso concreto y valorar las opciones. Hombre, yo creo que es que además sería un error tratar enfocarlo desde el punto de vista terapéutico a todos igual. Ahí es donde te equivocarías, realmente. Tenemos una pregunta. ¿Ahora? Sí. Están llegando preguntas por WhatsApp. Paso a plantearlas. La primera son dos sobre la inmunoterapia. Las hago todas seguidas por si consideráis que ¿Sobre la inmunoterapia? Vale, podemos esperar un segundo para acabar este tema, empezar con la inmunoterapia y empezamos con las preguntas de inmunoterapia, ¿vale? Venga, porque perfecto. así dejamos cerrado el tema de terapias dirigidas y entramos con ello. Perfecto. ¿Vale? Vale. De terapias dirigidas solo tengo una última pregunta, a no ser que alguien quiera hacer otra, que tiene que ver con las respuestas al tratamiento. Porque es verdad que uno de los retos principales en este tipo de tratamientos es que puedes responder positivamente a estos tratamientos, pero al cabo de un tiempo el tumor se puede volver resistente, ¿no?, al tratamiento. ¿Cómo podemos lograr respuestas más duraderas? Bueno, yo creo que José Miguel ha contestado un poquito en esta línea. Teóricamente las combinaciones serían una opción. Históricamente las combinaciones hasta ahora no han demostrado gran beneficio. No quiere decir que se haya tirado la toalla, se siguen haciendo ensayos clínicos sobre combinaciones, pero lo que sí que está demostrando beneficio real es el reanálisis del tumor una vez que el tumor ha progresado. Es decir, cuando el tumor progresa a una terapia dirigida, se puede reanalizar o se debería reanalizar genéticamente a nivel molecular ese tumor, determinar qué alteración nueva tiene respecto al tumor inicial y cambiar el tratamiento. Por suerte, hay algunos tipos tumorales en los que se puede hacer, que hay fármacos, que ya se ha comentado, que hay fármacos frente a mecanismos de resistencia de los tumores. Entonces, más que tratar de mejorar la terapia individual, que también yo creo que el futuro está en cronificar la enfermedad siguiendo de manera cercana la progresión de su tumor, que va a ir progresando porque es la naturaleza del tumor, es ir evolucionando, y pues deberíamos tener las herramientas terapéuticas adecuadas para cada uno de esos momentos de la progresión. Y también aquí está el tema que ya se ha hablado de la biopsia líquida, porque seguir un tumor rebiopsiando al paciente periódicamente
pues no es clínicamente asumible. Sin embargo, si eso se traslada a muestras de sangre, ese seguimiento pues es mucho más sencillo. Entonces yo creo que va más, y si no, que me corrijan, va más en la línea de seguir al tumor e ir luchando contra él de manera continua, y esto va a permitir, ¿no?, hacer que la enfermedad sea una enfermedad crónica, si se consigue tener las terapias adecuadas para cada uno de los momentos, más que tratar de decir, bueno, de hacer desaparecer el tumor, que por suerte esto se puede hacer en los estadios tempranos, donde el tumor está localizado. En los estadios avanzados no es posible a día de hoy. Y ahora sí, vamos a empezar también a hablar de la inmunoterapia como tema destacado. Y antes de dar paso para las preguntas, solo en caso, si son preguntas específicas, si pudieras, José Miguel, explicarnos en qué consiste, cómo funciona la inmunoterapia y cuáles son los principales logros que hemos visto en los últimos años. Yo creo que podemos partir, y en el fondo Rubén también lo comentaba, lo que nos ha hecho avanzar ha sido el conocimiento de cómo se comporta la célula tumoral, al conocer cómo se comporta, poder atacarla en los puntos más débiles. La premisa de la inmunoterapia, dicho de forma muy simple, sería algo así como que la célula tumoral establece una relación, podríamos decir, con el sistema inmunitario, con los linfocitos, mediante el cual inhibe la respuesta del paciente frente al tumor. Teóricamente, el sistema inmunitario del paciente actuaría atacando a las células tumorales, pero esa interrelación entre la célula tumoral y los linfocitos hace que se inhiba la respuesta tumoral, la respuesta del paciente frente al tumor. Esto es lo que pasa habitualmente. Los fármacos ahora mismo que estamos utilizando lo que hacen es un anticuerpo dirigido contra esta interacción, con lo cual esta inhibición se bloquea y por lo tanto deja libre al sistema inmunitario para actuar contra las células tumorales. Insisto, de forma muy simple podría ser esto, básicamente. Pues Natalia, sí, perdón. Disculpa, Y bueno, pues continúen y básicamente ahora, como todos los fármacos, se han empezado a probar su eficacia en pacientes que han progresado ya a una línea de tratamiento, han demostrado beneficios en pacientes que ya habían progresado, comparándolo con quimioterapia, lo cual no quiere decir que la quimioterapia pierda su papel, ¿no? Parece que estamos siempre intentando desbancar la quimioterapia, pero no nos damos cuenta, o sí nos damos cuenta, del enorme beneficio que también puede conseguir la quimioterapia. Y lo más moderno, estoy hablando de hace como 2 meses, en el último Congreso Europeo, ESMO, pues se presentó resultados de un ensayo clínico en que en primera línea, comparando con quimioterapia, superaba los beneficios de la quimioterapia. ¿Vale para todos? No. Luego ya hablaremos porque, claro, lo que queremos todos, pacientes y médicos, es tener un marcador, algo que nos diga qué pacientes son los que más se van a beneficiar de la inmunoterapia. Bueno, luego hablaremos de qué es lo que estamos haciendo ahora y bueno, dentro de los pacientes que teóricamente mejor van a responder a la inmunoterapia, que estamos hablando alrededor de 1/3 de los pacientes, sí que se ha demostrado que pueden tratarse y se ha demostrado beneficio en primera línea. Pero en el fondo aquí no se trata, yo creo, de primera o segunda línea, se trata de tener un grupo de fármacos, y digo grupo de fármacos porque hay bastantes laboratorios, cada uno con un fármaco diferente, pero todos enfocados a lo mismo, a estimular la inmunidad. Y de lo que se trata es beneficiarnos y aprovechar de ello en primera, segunda, tercera, cuarta línea. Eso es lo de menos. Yo creo que lo que se trata es aprovechar todo el arsenal. Gracias. Paso a plantear las preguntas, aunque creo que el doctor Sánchez ha podido responder, ha adelantado un poco la respuesta de las mismas. La pregunta es, ¿se considera la inmunoterapia un tipo de quimioterapia? ¿Es un tratamiento convencional o lo consideramos como un tratamiento innovador? ¿Un tratamiento? ¿Convencional o si lo consideramos ya un tratamiento innovador? Bueno, y convencional en el sentido de que ya lo estamos utilizando en las consultas, realmente sí. A la vez también es innovador porque es un mecanismo de acción nuevo.
Y perdona, lo primero que era lo que preguntaba. Sí. Que si era quimioterapia. Sí, no, yo creo que no la duda es que a lo mejor no se ha entendido la distinción entre quimio y inmunoterapia. Claro, quimioterapia son fármacos que matan las células del tumor. Y la inmunoterapia son fármacos que estimulan la inmunidad del paciente, bloqueando la inhibición previa. Hago una pregunta que a lo mejor puede ir en la línea de lo que puede comentar esta asistente. Quizá la forma de administrarlo, si lo comentáis, quizá el paciente puede entender mejor qué es un fármaco y cómo es el otro. No sé si puede ir por ahí la diferencia para comprender también mejor. Pero es que la forma de administrar es la misma, endovenosa. Pues ya está. Que en el fondo es lo de menos, da igual que sea... porque hay quimioterapia que es oral, incluso. Y la mayor parte de la terapia santidiana es oral. Pero bueno, en el fondo lo digo porque a veces se da demasiada importancia a la forma de administrarlo. Y bueno, ojalá todos fueran orales y más cómodos y no hubiera que pinchar. Pero bueno, yo creo que lo importante es la eficacia. Yo creo que igual puede ir por el sentido de la idea que tiene la gente de que una pastilla es distinto a que me pinchen porque los efectos secundarios no tienen nada que ver, ¿no? En este caso la inmunoterapia pues coincide que también se pincha, no es... Exacto. Pero bueno. Pero seguro que en breve lo habrá vía oral. Por lo tanto, mejor, claro. Y ya expongo pues una pregunta que habéis planteado antes. ¿Vale para todos? Ya habéis dicho que un tercio, pero ¿quién es candidato? Vamos a ver. Luego Rubén que aporte también. Vamos a ver. Dicho o respondiendo de forma muy simple y tajante, sí, vale para todos. Lo cual no quiere decir que todos se beneficien de la misma forma. Ahora mismo lo que se está estudiando es la expresión de PDL1, que bueno, interviene en toda esta maraña de la respuesta inmunitaria, y se está viendo que los pacientes que más expresan PDL1 en el tejido tumoral o peritumoral son los que más van a responder a estos fármacos. Por eso los pacientes que se benefician en primera línea son los que tienen una expresión superior al 50%, que estamos hablando de alrededor de un tercio de los pacientes. No todos los fármacos son iguales, pero globalmente se ha visto que incluso pacientes que no expresan PDL1 también se benefician, pero claro, se benefician menos. Pero bueno, en el fondo, respondiendo otra vez de forma muy simple, sí, realmente todos los pacientes se benefician o se van a beneficiar de la inmunoterapia. Lo que nos queda por saber es si en el futuro seguiremos utilizando PDL1. Yo pienso que no, que ahora mismo es el primer paso. Estamos teniendo muchos problemas técnicos, pero seguro que en el futuro hay muchísima gente a nivel internacional estudiando estos mecanismos y estoy seguro que se va a acabar identificando un mejor marcador para predecir la respuesta de los pacientes a estos fármacos. Y estoy seguro también que las siguientes dianas en la inmunoterapia no será PD1 o PDL1, sino que seguro que es todavía a nivel mucho más íntimo, que también se está ya estudiando. Rubén seguro que puede ampliar más. No, yo exactamente lo pienso exactamente igual. Conceptualmente, todos los pacientes son tratables con terapias dirigidas y con inmunoterapia. Es decir, todos los tumores tienen puntos débiles a nivel molecular y todos los tumores son reconocidos por el sistema inmunitario, porque el sistema inmunitario lo tenemos diseñado para reconocer células alteradas o digamos agentes alterados y la célula tumoral es un agente, es algo alterado. Lo que pasa es que el tumor ha desarrollado esos mecanismos de control. Entonces, teóricamente, en cualquier paciente deberíamos ser capaces de revertir esos mecanismos de control y el sistema inmune atacaría el tumor. Eso es la teoría. ¿La práctica cuál es? Que estamos empezando. Es decir, que hace 10 años, si nos comentan que el sistema inmune se iba a utilizar para atacar el cáncer de pulmón, hubiesen dicho no porque, y yo lo he oído esto un montón de veces, no, el cáncer de pulmón es poco inmunogénico, quiere decir que no reconocido por el sistema inmune. En realidad lo que se estaba diciendo es no tenemos ni idea y como vemos que no lo mata el sistema inmune, pues pensamos pero no era verdad, era que había mecanismos de control. Ahora empezamos a conocerlos. Desgraciadamente, sabemos muy poquito. Pues lo que hablábamos, ¿no? Un porcentaje bajo, 30% que tienen PDL1 alto y que potencialmente se benefician de esta terapia. Dentro de unos años será otro marcador un poquito mejor y además habrá otra terapia para otro subgrupo, ¿no? Lo mismo que está pasando con las terapias dirigidas.
Se trata de ir completando ese pastel, ¿no? de pequeñas porciones, de cada paciente es una porción, y hay que tener para todos. Entonces, esta es la idea. Conceptualmente, sí, todos. Actualmente, sí que es verdad que sabemos que no todos los pacientes se van a poder beneficiar a día de hoy de lo que disponemos. Me gustaría añadir algo un poco por completar el cuadro. Estos fármacos sí que están demostrando beneficio cuando se unen a quimioterapia. Lo único que, insisto, estamos empezando. Entonces, la mayor parte de los estudios han sido con estos fármacos en monoterapia y han demostrado beneficio. Los estudios ahora mismo que se están ya empezando a hacer públicos en congresos o a publicar en revistas, ya también podemos ver que combinados con quimioterapia también se pueden utilizar y obviamente se incrementa la eficacia antitumoral de la quimioterapia cuando se unen a estos fármacos. Pero vuelvo a repetir lo mismo, nos queda mucho por conocer, pero realmente es un panorama apasionante y muy esperanzador, eso sin dudarlo. José Miguel ahora hacía referencia a los congresos científicos y hace unos meses tuve la oportunidad de ver a Estefanía al Congreso Europeo de Oncología Médica hablando de inmunoterapia ante una sala de más de 300 personas, hablando de inmunoterapia en cáncer de pulmón desde la perspectiva de los pacientes. Ahí yo lo pude asistir y la verdad que fue un placer. Y en función de ello, para hacer un breve resumen, ¿cuál crees tú que son los principales retos desde la perspectiva de pacientes en cuanto a inmunoterapia y cuáles son los efectos secundarios, la calidad de vida de estos pacientes que se tratan con inmunoterapia? Bueno, los efectos secundarios seguramente son distintos de los otros. Pertenecen más a las erupciones de piel y luego debilidad, fatiga, también fiebre y síntomas que son más similares a la gripe también. Pero todo lo que pertenece a los efectos secundarios van comunicados normalmente con el médico. Hay que tener una muy buena comunicación con el médico porque, como hemos dicho, es que la inmunoterapia realmente es un tipo de tratamiento nuevo que funciona de manera completamente distinta de las terapias dirigidas y de la quimioterapia. Entonces, hay que comunicar más frecuentemente con el médico para conocerla mejor. Seguro que hablando de inmunoterapia, lo que pienso es que tienen costes bastante caros. Digamos que no todos los pacientes en Europa, hablamos de Europa, no solo de nuestro país, no todos los pacientes tienen la posibilidad de tener acceso a este tipo de tratamientos porque son tratamientos muy caros. En Italia, por ejemplo, tenemos el tratamiento, pero en este momento está aprobado y reembolsado solo por el tipo escamoso. Entonces, teníamos por un tiempo muy breve, hemos tenido la posibilidad también por adenocarcinoma, pero ahora está cerrado y entonces todos los pacientes que son los demás que tienen el tipo adenocarcinoma no tienen la posibilidad. Que son la mayoría hoy día. La mayoría, claro, no tienen la posibilidad de tener acceso a ese tipo de tratamiento. Y seguro que esto va a crear mucha heterogeneidad entre los países europeos, entre Alemania, España, Italia, lo que sea. Y por eso que, como tú sabes, con la Asociación Europea estamos intentando de hacer mesas redondas también en Bruselas para poner a la atención de los políticos también, no solo en nuestro país, sino también en Europa, para que se enfrenten a ese tipo de problemas, para solucionarlos y para que todos los pacientes puedan tener los mismos derechos a tener acceso a este tipo de tratamiento. Totalmente de acuerdo. Es tan necesario tener tratamientos eficaces como seguros como tener acceso a ellos, porque si no se quedan en nada. ¿Tenemos una pregunta? Sí. Hola, buenas tardes. Mire, yo soy familiar, mi padre tiene cáncer de pulmón y han hablado de inmunoterapia, han hablado de las nuevas técnicas, de biopsia líquida, pero claro, todo esto yo no le puedo decir a mí, yo soy del hospital de Getafe, yo no le puedo decir a mi médico que qué le parece la inmunoterapia, porque me dice que el médico es él, evidentemente. Que si lo primero que me pregunta es ¿usted médico? No, pues entonces déjeme es evidente. Y no le puedo decir qué pruebas puede hacerle a mi padre, porque eso es lo que más le molesta a un médico, que le digan qué pruebas tiene que hacer. Entonces mi pregunta, como mi padre es enfermo de cáncer de pulmón, ¿qué hacer? ¿A dónde me dirijo?
porque ustedes, claro, dominan mucho. A lo mejor mi médico, evidentemente, quiere ayudar a mi padre, evidentemente. Pero yo no le puedo decir lo que tiene que hacer, evidentemente. Entonces, ¿a quién me dirijo? ¿Dónde voy con mi padre? Es así. ¿Dónde? Yo creo que cada caso es completo. No pretendo escabullirme, que quede claro. Pero cada caso es completamente diferente y evidentemente al médico no va a ir a decirle lo que le tiene que pedir o lo que tiene que poner, pero sí que le puede preguntar su opinión sobre la inmunoterapia con respecto al tratamiento de su padre. Es decir, tiene posibilidades, se puede beneficiar, tenemos posibilidades de acceder a esos fármacos. En Getafe dudo que vayan a tener problemas para administrarlos. Yo creo que en la mayor parte de los hospitales de la Comunidad de Madrid lo podemos poner con relativa facilidad. En cuanto al, claro, no sabemos los tratamientos que ha recibido su padre, etcétera, pero yo estoy seguro que por lo que estamos diciendo se podría beneficiar. Obviamente, claro, siempre pensamos, y sobre todo a nivel de lo típico, en medios de comunicación, un fármaco nuevo, y claro, todo el mundo quiere que se lo pongan. Pero claro, quien tiene que decidir el momento y demás es el criterio del médico. O sea, no se trata de porque sea nuevo, sea lo mejor, no necesariamente, ni haya que ponerlo ya mismo. Hay que ver en cada momento, en cada paciente, cuándo. Yo creo, o sea, que quiero decir que no es tan... Ya, pero, hombre, si me dice, mire, esto es un ensayo clínico, no le garantizo nada. Claro. Sí, pero es que, ¿a dónde me tengo que dirigir? Al menos que me digan, mire, yo creo que al oncólogo. No le garantizo nada, pero hay posibilidad. Yo creo que ahora mismo al oncólogo, bien, oncólogo o oncóloga, preguntarle por su opinión con respecto a la inmunoterapia en su padre en este momento, bien sea en ensayo clínico o bien sea de forma asistencial, que hoy día lo podemos poner. Yo añadiría, si me permites, sí. El derecho a la segunda opinión médica. No sé cómo será el caso concreto, pero si no se consigue tener información concreta, o si se tiene, pero se quiere tener otra opinión, exacto, hay un derecho que tiene totalmente tu padre de solicitar una segunda opinión médica en el servicio de atención al paciente del hospital, por el cual otro profesional valorará todos los informes. No, sí, eso sí, si el diagnóstico está bien hecho, o sea, tiene cáncer de pulmón, el diagnóstico está perfecto, le hicieron una recesión, le dieron quimioterapia, pero claro, pero no le dieron inmunoterapia, ni se la han planteado. Ha progresado, sí. ¿Y le han planteado más quimioterapia? No, ahora mismo está regular, de hecho le han hecho, por ejemplo, usted ha hablado de una biopsia líquida. Ya, pero lo primero, ahora lo ha dicho, es el estado general. El estado general es la premisa que todo oncólogo se tiene que plantear antes de empezar un tratamiento, porque el estado general, lo que llamamos el performance status o el ECO, me da igual, te condiciona la respuesta a los tratamientos. Es decir, un paciente que está con mal estado general difícilmente va a responder bien y difícilmente va a tolerar. Y claro, lo que un médico no se puede permitir es poner peor al paciente. Y estoy hablando muy en general, sí. Pero si me dice que por el estado general ahora no le están poniendo nada, ahora mismo puede ser eso lo que ocurra. Con lo cual, es que no tiene sentido plantear ni biopsia líquida ni nada. Biopsia líquida, lo he explicado antes, lo que buscas es algo muy concreto. Y básicamente ahora se está utilizando sobre todo en pacientes con una mutación. Y para detectar esa mutación ya conocida en el tejido, para detectarla en sangre, o bien la mutación de resistencia. No hacemos biopsia líquida porque sí a todos, sino que buscamos algo concreto. Perdón, que no... Ya, sí. Pero bueno, yo por añadir en este tema, sí que es verdad que, bueno, que quiere decir que todo esto avanza muy rápido, que... Y no da tiempo a veces ni adaptarnos a los médicos. Y que todo el mundo necesita formación, es decir, es algo que, vamos, que hay cosas muy básicas que todos los oncólogos seguro que hacen, pero que, bueno, que hay que también mantener cierto nivel de formación. Nosotros apostamos también por eso, ¿no? Por cursos de formación de biología molecular, en técnicas de diagnóstico. Bueno, pues porque es algo que está avanzando. Y, hombre, yo quiero pensar que sí, que decir que yo creo que yo también no me pongo en el punto de vista del oncólogo médico, sino del posible paciente o pariente paciente, pues que
yo creo que al médico se le puede preguntar, bueno, ¿y qué se le ha hecho? ¿Qué de tal? O qué opina de, he oído hablar de la inmunoterapia, sí. ¿Qué opina de? Y probablemente, bueno, pues le pueda orientar, decir por qué sí, por qué no. Yo creo que... Es que, doctor, perdone, pero cuando le dices a otro colega suyo, ¿qué le parece la inmunoterapia? Te dice, ¿la has visto en internet? No, pues déjame a mí ser. Es que te contestan así, ¿la has visto en internet? No, la inmunoterapia. Pues déjame a mí... Poco a poco es verdad que las cosas están cambiando. Claro, es que te contesta, ¿a qué no has visto en internet? Pero pues está si muy tiene bien. toda la razón, pero enfóquelo como, doctor, ¿qué le parece? Sí. En vez de, ¿por qué no le ponen o sea, es matiz, pero un matiz muy importante en este tipo de relaciones. Tenemos otra pregunta, Vivi. ¿Hay otra pregunta por allí? Vale, Natalia, tú primero entonces. Sí. La pregunta es, cambio un poco de tema, pero planteo la pregunta que nos comentan por WhatsApp. Lo leo tal cual. Dentro de mi desconfianza, me gustaría saber la opinión de los profesionales respecto a lo que considero intrusismo de la homeopatía y terapias ortomoleculares. Yo personalmente pienso que no merece la pena dedicar ni un minuto a este tema. No vale para nada, punto. ¿Y tú sigues homeopatía o terapias? Respecto a evidencia clínica, científica ninguna. Es lo único que puedo decir. Evidencia científica ninguna. Yo soy por lo tanto... ¿Tú, Estefanía? Nosotros tampoco aconsejamos normalmente terapias alternativas. Lo que hablamos normalmente son terapias científicas y avaloradas de estudios científicos también. Así que lo que haya no demostrado. Lo vamos a soportar normalmente. Vale, tenemos otra pregunta. No te veo aquí. Perdona. Sí. Dinos tu nombre, por favor. Francisco. Gracias. Me están tratando con inmunoterapia desde hace 3 meses de un tumor microcítico. Acérquelo. Ahí, genial. Repita. Tratando desde un tumor microcítico desde hace 3 meses. Microcítico. Entonces me han hecho ya 2 controles con tal resonancia y el primero creció, no disminuyó nada, creció un poquito, muy poco. Me dijeron que era estabilización al principio, que luego eso podría cambiar. Y en el segundo me ha disminuido un poco el tumor principal, pero han crecido unos nódulos alrededor del tumor y me han crecido un poco. Me parece un poco contradictorio, pero me dijo mi oncóloga que, bueno, que iba bien, que ella lo veía bien y tenía esperanzas y que, bueno, todo lo ponía bien, que era bastante normal lo que estaba pasando, ¿no? Entonces yo quería saber un poco si ustedes opinan igual que mi oncóloga, si, no sé, un poco la opinión sobre esto. Creo que es difícil opinar de casos tan concretos, pero yo le veo y está muy bien. Quiero decir, no, bien, pero no olvidemos. Muy bien de aspecto, nada más, ¿eh? Bueno, algo es algo. Quiero decir que el estado general es importante y a veces las pruebas radiológicas no nos aclaran todo, porque hay veces que dice si todo es la misma enfermedad, ¿por qué determinada parte de la enfermedad ha crecido y en cambio otra ha disminuido? Yo creo que me parece muy buena opción ir viendo cómo evoluciona y repetir las pruebas en cuestión de 2 meses, que es lo que en la práctica muchas veces hacemos. Pero ya le digo, es difícil porque nos falta, ahora mismo a mí me falta información, claro, habría que ver cómo eran esas lesiones, llamémosle satélites, que han crecido. He oído también, me han dicho que un gran porcentaje de personas, de enfermos, no les hace nada a este sistema y a otros les va muy bien. Claro. Eso es así, ¿no? Es así, como la mayor parte de las terapias, ojalá al 100% se beneficiaran de ello, pero no. Ya. Incluso de la inmunoterapia no se beneficia, hemos dicho el 100% como globalidad, pero luego en los pacientes que estás tratando no todos responden. Y responden, estoy refiriéndome incluso a estabilización, que es lo que conseguimos en la mayor parte de las veces, es decir, retrasar el crecimiento de la enfermedad. Ya. Vale, estamos finalizando, gracias. Nos quedan 3 minutos. ¿Hay otra pregunta, me han dicho? Vale, estupendo. Si alguien tiene alguna pregunta, que levante la mano, que... Vale, perfecto. ¿Hay otra? Te has hecho detrás. Ah, vale, estupendo, pues hay otra. Si nos puedes decir tu nombre antes y así ya te ponemos...
Sí, Nuria. A ver, yo en concreto la paciente es mi hermana. Ella tiene un cáncer de pulmón en el mediastino y no es operable. Entonces yo quería preguntar si esta inmunoterapia sería posible en ese caso. ¿Qué tipo de célula? Yo cedo también a Rubén. No, como ha dicho que es posible en todos los casos. ¿Qué tipo de célula es? Eso no le puedo decir, ahora mismo se me escapa. Quiero decir que es información, yo creo que es importante. Él decía microcítico, no es lo mismo microcítico que no microcítico. A ver, es de célula pequeña. De célula pequeña, sí, microcítico. Sí. Y probablemente ya haya hecho una línea de tratamiento de quimioterapia. Sí, está con quimioterapia. Y está ahora mismo actualmente. Sí, yo creo que es lo correcto. Ahora mismo, en primera línea, no está demostrado que la inmunoterapia funcione en microcítico. En el futuro yo estoy seguro de que sí, pero ahora mismo no. Por lo tanto, lo correcto es un tratamiento como el que le están administrando, posiblemente platino y etopósito. Sí. Pues vamos, es lo mismo que yo lo que suelo decir. El mejor tratamiento aquí en Alemania, en Estados Unidos hoy día, a pesar de ser un tratamiento antiguo. Yeah. O sea que en este caso no sería aplicable. Ahora, en el futuro no digo que no, ¿eh? Vale. Y estoy seguro que en el futuro sí. Es una cuestión de evidencia clínica, ¿no? Científicamente se ha demostrado que ese es el tratamiento de elección. Uno no plantea otras alternativas hasta que no el paciente, lo que es lógico, es tratado como debe ser tratado. Luego ya se entra en otro tipo bueno, pues un ensayo clínico, puede ser, pero en primer lugar siempre la evidencia. Y la evidencia es la quimioterapia, por ejemplo, en microcítico, es lo que hablábamos, es decir, no se trata de olvidarse de la quimioterapia. No. A día de hoy la quimioterapia, en la mayoría de los casos, es el tratamiento de elección. Tampoco se trata, no nos vamos locos de la inmunoterapia la tenemos que hacer todos los pacientes, porque no hay evidencia de que sea mejor que la quimioterapia en primera línea en microcítico. Exacto. Tenemos 2 preguntas. 3, no sé si va a dar tiempo, pero además el doctor se tiene que ir. Repetir lo que he dicho antes, no por ser más nuevo es lo mejor. Hay que buscar el sitio de cada terapia. Sí, bueno, por concretarlo y así de paso aprendo yo también un poco. O sea, que la inmunoterapia está aprobada en segunda línea en el microcítico. No, en microcítico no. Porque no, Javier, lo que ocurre es que obviamente intentamos estar al día, leer, ir a congresos, y en los últimos congresos en microcítico también está causando bastante expectación por los buenos resultados. Por eso creo que en el futuro estará aprobado, pero ahora mismo no. Y seguramente empezará en segunda línea. Seguramente empezará en segunda línea, no en primera. Claro, en segunda línea, primero. No, lo digo para que quede claro que la única forma de tratar a un paciente con un carcinoma microcítico con inmunoterapia es ensayo hoy en día clínico, es entrando en un ensayo clínico. Sin dudarlo. Claro. Tenemos 2 preguntas, si nos podéis decir, bueno. Mire, yo quería preguntar, tu nombre, por favor. ¿Cómo? ¿Tu nombre, por favor? Lucía. Bueno, yo quería preguntar que como se extiende por la sangre, entonces, ¿por qué no empezamos por, bueno, es una idea mía, claro, según mis investigaciones, por empezar a ver qué es lo que contiene la sangre, por qué va por la sangre y no se ataja por la sangre? Precisamente, bueno, no. Porque creo que muchos tumores se producen por la sangre y se extiende también por otros sistemas, se llama el sistema linfático, que son sistemas de transporte de nutrientes, de otros elementos en la sangre. Bueno, se extiende por ahí fundamentalmente pues porque es lo que hay, ¿no? Para repartirse. ¿Qué condicionantes puede haber en esos sistemas de circulación que hagan que unos tumores se extiendan, otros no, unos tengan cierto tropismo por unas zonas? Sabemos poco, la verdad es que sabemos poco. Sí que sabemos que el cáncer de pulmón tiene típicamente unas zonas concretas donde se deriva y que se hace fundamentalmente por sistema linfático, también por sangre. Pero no sabemos mucho más que esto. ¿Qué se puede hacer? Las terapias en tumores avanzados son sistémicas, es decir, atacan al tumor, en teoría, en cualquier lugar del organismo, precisamente por esto, porque se sabe que ya se ha extendido a través de sangre, de otros. Entiendo, pero como va por la sangre, sí, pues yo opino, ¿por qué no analizar la sangre, ver qué bacteria afecta y atacar a esa bacteria desde la sangre para que no prospere más?
Javier, tú querías... O sea, como, digamos, como si fuera un filtro de sangre, en lugar de tanta terapia y todo eso, pues igual que está la diálisis del riñón, pues que estuviera la diálisis de la sangre para purificar la sangre y matar las impurezas que haya y no prosperaran. Esa es una pregunta, que si era posible eso o no. El tumor se origina en una zona concreta del organismo. En este caso estamos hablando de tumores de pulmón, se originan en el pulmón. Y luego esa célula, que inicialmente es una célula que estaba localizada en el pulmón, cuando se hace un tumor, una masa más grande, se desarrollan una serie de mecanismos, de capacidades de esa célula que le hacen permitir salir a sangre. Pero no hay nada en la sangre extraño, es la célula tumoral original del sitio primario donde se originó la que va a sangre. O sea, tampoco estamos hablando de infecciones, estamos hablando de alteraciones genéticas de una célula normal del pulmón. Entonces, claro, tratar de pensar en limpiar la sangre para quitar la célula tumoral no tiene mucho sentido, porque es que no es un momento concreto en el que esa célula sale y entonces la pillas y la quitas, sino que probablemente el tumor está continuamente, de manera crónica, liberando células, material de la célula, es decir, de todo, y tendrías que pensar en algo que te quitase. Desgraciadamente, además, el problema no es lo que va a pasar, porque si el tumor está localizado, lo quitas, lo operas, pero si ya está avanzado, ya ha llegado al otro sitio, es decir, ya no importa, ya no la sangre, no, es que ya está en el sitio, está en el cerebro, está en el hígado. Javier. Bueno, ha dicho, para quien no lo ha escuchado, que a través del calor se podía destruir las células. Es así, ¿no? Si quieres, Javier, ya que tienes el micrófono, comentar algo a propósito de las dos cosas. Yo, por ayudar en la explicación, bueno, hay una línea de investigación clásica que yo creo que ha avanzado más en la mama, creo, que intenta buscar las razones por las que la célula sale del pulmón, llega a la sangre y luego anida en un punto del cuerpo y produce una metástasis. Hay una línea de investigación de años de evolución, o varios grupos investigando ese tema para intentar frenar la producción de metástasis. O sea, si consigues frenar que las células que están en el pulmón entren en la sangre, el paciente tendrá menos metástasis. Si consigues que la célula que ha llegado a la sangre no anide en un órgano. Además, sabemos que dependiendo del tipo de cáncer, pues hay cánceres, los cánceres de pulmón tienen predilección por determinados órganos para metastatizar, los cánceres de tiroides también por otros órganos. Eso quiere decir que la célula tumoral busca el órgano que le gusta para producir una metástasis. Entonces, una línea de investigación para tratar a los pacientes es precisamente conocer esos mecanismos por los que la célula sale a la sangre y luego anida en un Gracias, Javier. Vamos a la última intervención ya del coloquio. La última pregunta la tenías. Sí, eso es. Y ya con ella terminamos, porque se tiene que ir el doctor corriendo, además. En inmunoterapia, el tratamiento, entiendo que una vez se comienza, no es como la quimioterapia, que hay descansos, sesiones, sino ya es un tratamiento crónico que si funciona vas llevando y no te deshaces de él. O sea, eso ya, si funciona bien, continúas hasta... No está muy claro, ¿no?, hasta dónde hay que seguir. Es decir, el tratamiento actualmente se prolonga durante 1 año, 2. Sí, pero la pregunta es esa. Es decir, ¿y ahora qué? Incluso pacientes que han respondido muy bien y dicen, bueno, se deja de tratar. No hay una respuesta clara. Me refiero, los efectos secundarios son más llevaderos, o sea, que la gente que ha comenzado a tratarse continúa tratándose y no se les ha interrumpido porque... Claro, lo bueno es eso, que los efectos secundarios son llevaderos en la mayor parte de los pacientes, pero realmente es eso, todavía nos falta mucho. ¿Cuánto tiempo los congresos o las reuniones y tal se comenta más de una vez paciente que bien por toxicidad o por lo que sea solo recibió 1 o 2 dosis de inmunoterapia y 1 año y medio después la enfermedad no había progresado? ¿Quiere eso decir que estimulamos la inmunidad y sigue haciendo efecto durante 1 año y medio? No lo sabemos, pero cabe la posibilidad de que sí, de que la pauta de administración ahora mismo cada 2 o 3 semanas, bueno, en el fondo estamos arrastrando la inercia de la investigación en quimioterapia, que tiene un tiempo determinado y luego otro tiempo también de eficacia y otro para recuperarse. En inmunoterapia nos falta mucho por saber. Igual resulta que estamos pasándonos, o sea, dando más
más de lo debido. Igual con una vez al mes o cada 2 meses es suficiente, pero no lo sabemos. Y de resultados ahora mismo con estabilizar el avance o reducir un poco no se llega a eliminar. De momento no se espera. Pero es que, ese es el futuro, ¿no? Pero es que eso es importantísimo. Que la enfermedad no crezca es importantísimo. Estamos hablando de enfermedad metastásica, no curable. Por lo tanto, el conseguir que la enfermedad pare y no crezca, esto es importantísimo. O sea, hay que darle mucho más valor de lo que parece así. Y los análisis clínicos solo se puede acceder por cumplir determinados marcadores y no hay opción a buscar un ensayo clínico al que puedas los análisis, acceder. eso también tiene que quedar muy claro, los análisis que hemos hablado en sangre, a día de hoy se utilizan de manera muy concreta. Para empezar, no se utilizan para seleccionar el tratamiento, sino que son pacientes ya tratados con un tratamiento determinado en base a un análisis en el tejido para hacer su seguimiento, para ver si han desarrollado una resistencia concreta. Es decir, los análisis a día de hoy tienen una aplicación muy concreta, pero es lo mismo, es decir, es algo novedoso que hace un tiempo no existía y que pensamos que dentro de unos años va a tener mucha más aplicabilidad. Por eso lo destacamos, no tanto porque a día de hoy, de hecho, y esto también se ha comentado, el análisis en sangre, la biopsia, lo que llama la biopsia líquida, que es un análisis en sangre para marcadores genéticos, digamos, es fundamentalmente a nivel de investigación. Fundamentalmente a nivel de investigación. Sí. Bueno, tenemos que finalizar aquí el coloquio porque